Buenas tardes, me presento, yo soy Felipe Ramírez Cortázar, yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante del doctorado en psicología y hoy vengo a presentar la siguiente ponencia que realicé en conjunto con tres personas que espero les agrade lo que vamos a presentar a continuación, que fueron Roberto Fasanelli e Ida Gali y Alejandro Bejarano Gómez. Roberto Fasanelli y Ida Gali son profesores de la Universidad del Estudio de Nápoli y Alejandro Bejarano Gómez es profesor de la Universidad Iberoamericana. La ponencia se titula Participación política de jóvenes de Bogotá en Colombia. La presente tiene diversas partes, en general cinco. Vamos a hablar de qué es la participación política y cómo entenderla en Colombia. Nuestra parte importante la vamos a ver también en la presente investigación. Vamos a entender quiénes son los jóvenes en Colombia y ya del punto 3 al punto 5 vamos a tener de todas maneras que ahondar qué fue lo que hicimos en la presente investigación. ¿De acuerdo? Entonces vamos con lo primero. Antes que nada, recordar que Colombia es un país en América del Sur. Espero igualmente que esta aclaración no suene de alguna manera inapropiada, pero es para ubicarnos bien en el espacio geopolítico que vamos a tratar. ¿De acuerdo? Entonces Colombia tiene 48 millones de habitantes, pero nosotros no vamos a hacer alusión a todo el país. Nuestra investigación se situó en la ciudad capital de Bogotá, que tiene 7 millones de habitantes. Como podrán notar, es una población bastante importante y la hace una ciudad densamente poblada y además es la ciudad más poblada de Colombia, siendo además la que reúne pues el poder político y que pues, es de interés para la presente pesquisa. ¿De acuerdo? Continuamos. Hay algunos retos en la participación política en Colombia que trajimos, que quisimos traer, que nos parecen muy importantes a llevar a cabo, además que son nuestra puerta de entrada a entender esos retos que tenemos como país y por qué podría ser importante hablar de participación política en la sociedad. La fuerte información que tenemos en estos casos es la encuesta de cultura política de Departamento Administrativo Nacional y de Estadística. Esta encuesta se hace claramente dentro del marco normativo, dentro de lo que desde el gobierno se considera participación y reconoce de manera importante los mecanismos tradicionales o formales de participación. Sin embargo, no indaga únicamente por esto, también indaga, tiene tres partes, una parte de la democracia, una parte propiamente de participación y una parte que refiere sobre todo a elecciones y comicios electorales. De todas maneras, extrajimos 5 resultados que nos parecen cruciales para entender por qué existen retos de manera importante en la participación ciudadana, entendiendo como esos actos que hace un ciudadano en un punto para generar un fin. ¿Por qué hacemos esto? Vamos a explicar posteriormente qué entendemos nosotros para esta participación, pero entendamos ahora formalmente dentro de la encuesta de cultura política qué se entiende. ¿Listo? ¿De acuerdo? Es una encuesta del gobierno o de un ente estatal realmente. Es de índole nacional, alrededor de 30.000 participantes. Los últimos datos se los traemos del 2019, pero cada 2 años se realiza, con lo cual podría también ser y servirá a futuro como una fuente de información histórica de la participación en Colombia. Por eso resaltamos esta fuente de información. ¿De acuerdo? Los 5 resultados que les trajimos no están en orden, no necesariamente tienen un orden, pero versan sobre lo siguiente. Lo primero es que hay una insatisfacción importante sobre la democracia colombiana, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta que es del 47%. Nosotros, Colombia es un caso particular y importante en temas de corrupción, en ciertas violaciones de derechos humanos, por lo cual no nos parece sorprendente este resultado, pero sí nos parece que es muy importante tener en cuenta. Hay una satisfacción importante a lo que es la democracia colombiana que se relaciona con el punto 2, que es hay una alta desconfianza en las instituciones nacionales. Un resultado importante acá es que se desconfía más en el Congreso, en el presidente, pero hay una fuerte
digamos, desconfianza sobre el quehacer político de estos entes, que incluso llega a ser en el 50% en la desconfianza del Congreso, ¿no? Que es importantísimo. Ahora, no solo en la relación, lo que sería el ciudadano con el gobierno o con el Estado, también vemos que también hay resultados importantes en las relaciones entre ciudadanos, como es que el 48% considera difícil o muy difícil organizarse con otros miembros de su comunidad para trabajar en una causa común. Esto nos parece importante porque entendemos que por ejemplo, en Colombia hay estudios que muestran que hay fracturas del tejido social y esto también es una fuente que nos está diciendo que hay ciertas fracturas en el tejido social. A continuación, pues tenemos los últimos dos puntos sobre los que queríamos hacer hincapié, y es que no necesariamente hay un desconocimiento digamos, del marco normativo colombiano o de las formas de participar en Colombia. Aclaramos que la misma encuesta logra encontrar que el 71% de las personas conocen al menos un mecanismo de participación. Aclaramos igualmente que hay bastantes, pero nos parece muy interesante que del grupo que conocía un mecanismo de participación, únicamente el 21% había utilizado en el último año alguno de esta manera. Habría muchas investigaciones a realizar y que nos parece que también quedan vacíos y hace parte de todo este proceso, y es sobre las razones que llevan a utilizar mecanismos de participación que no están necesariamente contempladas en la encuesta. Ahora, nos parece además también importante reconocer que existen algunos tipos de mecanismos de participación que son ampliamente desconocidos, como los casos revocatorios de mandato, iniciativas populares legislativas y cabildo abierto. De acuerdo, esto es una encuesta que trató de ser índole nacional, entonces nos parece como una fuente de información muy importante que en recolección de los 5 ítems que tenemos, que trajimos, pues podemos ver que hay una desconfianza con el Estado, hay una insatisfacción, pero hay unas dificultades necesarias a la hora de organizar trabajo colectivo, pero no necesariamente se explican estas por un desconocimiento de los mecanismos de participación, aunque sí encontramos que sí hay partes del conocimiento que se desconocen, de los mecanismos de participación que se desconocen. Ahora, ¿quiénes son los jóvenes en Colombia? Existen toda una serie de conceptualizaciones, podemos encontrar conceptualizaciones por edad, por tipo de consideración, desde la psicología del desarrollo también hay toda una serie de, de aproximaciones, pero nos aclaramos en el marco normativo, que es la ley 1885 del 2018, que también tiene una índole, y es que es la que busca generar política pública para los jóvenes en Colombia. Esta definición, aparte de pertinente, también nos parece muy interesante, dado que contempla a jóvenes como cualquier persona entre los 10, 14 y 28 años, que hace parte de una comunidad política y además en ese sentido ejerce su ciudadanía. Ahora, nosotros queremos aclarar que de esto podemos ver que hay acciones conscientes, pero en nuestra investigación vamos a traer una conceptualización amplia de qué debemos tener en cuenta de qué es la participación. Entonces, como les comentaba, ya entramos a qué fue nuestra investigación. Vamos a tener 4 puntos que estaban contemplados del 3 al 5, pero queríamos hacer es qué es participación, dónde nos paramos para concebir a la participación, cuáles son nuestros objetivos, quiénes fueron los participantes y la metodología y los resultados. ¿Qué es la participación? Claro, tomamos el punto de partida de la definición de Edman y ADMA del 2012, que reconocen 4 aspectos de la participación política, donde tenemos, por ejemplo, el activismo, que es una serie de acciones que realizan las personas, pero ya totalmente organizadas, donde tienen una fuerte incluso vinculación. Es decir, por ejemplo, una muestra de activismo es distribuir, por ejemplo, propaganda política de algún partido político, participar activamente en sindicatos. La participación civil son los intereses personales que se tienen y que vinculan directamente a las personas, ¿sí? Dado que, por ejemplo,
podríamos pensar que hacer voluntariados en organizaciones no necesariamente políticas, pero civiles o religiosas o de índole social, hace parte de esa participación civil. ¿Listo? La participación formal claramente se adecua en tu marco normativo, en el sentido clásico, que digamos esta serie de regulaciones del Estado. Ahí tendremos, por ejemplo, que el ejemplo canónico sería votar. ¿Listo? Participar en las elecciones. Y finalmente la desvinculación. Esta es una propuesta muy, muy interesante, dado que si bien claramente suena contraintuitivo, dado que son esta serie de personas de desintereses conscientes referente a la política, pues deja mucho que pensar además sobre lo que consideramos o no. De todas maneras, es importante aclarar que la desvinculación sí tiene repercusiones políticas, por eso es crucial tenerla en cuenta, dado que, por ejemplo, a la hora de llevar comicios electorales, pues las personas que no votan también generan repercusiones en la toma de decisiones. Como vemos, tenemos participaciones que están dentro del marco normativo, participaciones extra del marco y participaciones incluso fuera del marco, como sería el tema de la desvinculación. Ahora, ¿cuál fue nuestro objetivo? Teniendo ya en cuenta la tipología de Edman y ADMA, pues indagar sobre la serie de tipologías de comportamientos que tienen los jóvenes residentes en Bogotá. Como objetivo secundario también, pensando en la fuente de información crucial de la encuesta de cultura política del DANE, pensábamos en indagar sobre el uso de mecanismos de participación política en los jóvenes y además pensar también en un aspecto de autoeficacia política percibida. ¿Quiénes fueron nuestros participantes? Fueron 244 jóvenes, 57% mujeres, 42% hombres y un 1% no se reconocía con este sexo o tipología binaria. Tuvieron una edad media de 22.9 años. Eran estrato 3. En Colombia existe la estratificación socioeconómica, que se realiza por territorio, en el sentido de que la vivienda donde uno reside tiene una adjudicación de un número de 1 a 6, siendo 6 mayor disponibilidad de recursos, desde públicos, posibilidades digamos, del territorio, digamos, representa un ingreso o no. En este estrato, el estrato 3, la mediana, digamos, sería un estrato medio bajo. ¿Listo? El 15% de la población no eran estudiantes universitarios y el 17% no votó en las últimas elecciones que se llevaron a cabo en el 2019. Nuestra metodología fue una encuesta completamente virtual, llevada a cabo en la plataforma de Google Forms. Esta tenía diversas partes, pero las que vamos a presentar son 3, que es el cuestionario sociodemográfico, que es donde extrajimos la información relevante, un cuestionario de mecanismos de participación y los cuestionarios de comportamientos participativos en su versión corta, que ya está adaptada al español de España. Sin embargo, para esta investigación se adaptó y se llevó a cabo el proceso de adaptación sociocultural y lingüística. Lo mismo para la escala de autoeficacia política percibida, la versión corta. La escala de comportamientos participativos tiene 16 ítems y la escala de autoeficacia política tiene 4. Los resultados es que, de nuevo, tenemos que hay varios mecanismos de participación que se desconocen, generalmente 3: la iniciativa popular legislativa, la comisión de concertación y decisión, las sesiones de política social, que van desde el 42 hasta el 68%, pero los jóvenes en general utilizan métodos no formales de participación, como son las marchas, dado que es el mecanismo más utilizado, pero también las redes sociales con fines políticos, que son el 54%, pero también se hacen y pasan peticiones. Nos parece muy relevante que las marchas y el uso de redes sociales con fines políticos sean los más utilizados. Tenemos la firma de peticiones y además que el 36% no ha alcanzado para la diapositiva a participar en el plebiscito por la paz. De los resultados ya en los cuestionarios tenemos que la tipología de participación menos usada es la participación formal. No necesariamente esto implica que los jóvenes no voten, pero sí utilizan los mecanismos formales, o esa serie de acciones son menos de índole formal, incluso son más
menos usada que las de desvinculación, donde está, digamos, ese desinterés. Nos parece muy, muy importante esto, dado que empezamos a ver de nuevo que esta serie de acciones no formales o tradicionales son las preferidas por los jóvenes. Además, destacamos que las principales son el interés propio o las acciones ya de activismo. Todas las variables estaban correlacionadas y desvinculación claramente correlación no negativamente. Tenemos otra serie de resultados que nos parecen muy muy importantes, que existen diferencias de género, donde la desvinculación es mayor para las mujeres y la participación formal, incluso que fue baja, era mayor para los hombres. ¿Qué podemos decir con esta serie de resultados y a modo de conclusión? Nos parece importantísimo, necesario y crucial llevar a cabo política pública que impulse la participación en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque podemos notar que tanto la desvinculación formal, la desvinculación y la participación formal son menores en las mujeres. De esta manera vemos que hay un alejamiento del grupo de mujeres jóvenes, pues con formas tradicionales de participar y con algunas tipologías de participación. Los otros, si bien hay hicimos comparaciones, no fueron significativas. En este caso, la, los resultados de índole político, de activismo o participación civil. Esto se puede hacer por medio de programas de educación política que impulse necesariamente la vinculación, una serie de acciones, reconozcan estos métodos, mecanismos de participación no formales y de todas maneras impulsemos el uso de mecanismos tanto tradicionales como no tradicionales en nuestros jóvenes. Listo, muchísimas gracias. Recuerdo, si tienen alguna pregunta o duda, pueden escribirlo a Felipe Ramírez, a ferramirezco@unal.edu.co y muchísimas gracias.